Hola, Mara, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya preparaditos. Sí, acá también, acá yo quería ya unirme con vos para que la gente te vaya viendo y estamos esperando un poco que la gente se vaya uniendo. Vos sabés que esta es una hora muy competitiva, la hora de las 5, 6 y 7 de la tarde en lo que son los vivos de Instagram. Así que bueno, era con mucho gusto, estamos con vos. Estoy un poco editando bien la pantalla para que se vea. Un Sí. tema importante, ¿no? Que no nos veamos. Bueno, un gusto de vuelta. A la gente le contamos, vos sos locutora nacional, sos conductora de radio, y queremos hablar hoy un poco, decir, bueno, con toda la importancia que hoy tiene Internet, todos los medios de comunicación, el tema de tener, digamos, poder armar podcasts, no solamente depender de lo que son las radios, los canales, sino armar un propio canal donde uno pueda emitir el propio contenido y demás, es más que importante ver el aspecto visual, el aspecto auditivo, para que estos sistemas o lo que uno quiera difundir llegue de manera correcta al usuario. Exactamente, vos sabés que en estos días que hemos estado con estos Sí, espacios donde nos íbamos adelantando un poco en la temática que vamos a compartir en el día de hoy precisamente, me llegaban algunas consultas o mensajes de sí, aquellos que, bueno, me decían, mirá Mara, vos sabés que me gusta la idea, pero tengo algunas limitaciones en cuanto a sí, el Internet, por ejemplo, que lo charlábamos el domingo, sí, ¿verdad? Es una de las barreras que en algunos lugares complica un poco la situación, pero hay que intentarlo. Eso es uno de los puntos a tener en cuenta. Y la otra es sí, ponernos al día con todo lo que va surgiendo, ¿no? Vos nos comentabas de estos detalles que son tan importantes y tienen que ver con la iluminación, con la imagen que nosotros proyectamos hacia ese otro que nos está viendo y en esta comunicación que hay, en ese ida y vuelta, que a veces tiene algunas interferencias porque, claro, estamos solos ante la pantalla y decimos de pronto, bueno, pero no va a ser lo mismo el feedback. Todo esto lo podemos ir aplanando, digamos, no teniéndolo como una barrera, sino más bien como algo positivo que podemos ir sumando a estos contactos que nosotros vamos manteniendo a través de las redes sociales. Hoy a través de esto que es el Instagram, ¿verdad? así es, Mara. Bueno, a la gente que se va uniendo, eh, digamos, a la gente que se va uniendo, les comento cómo nos conocimos. El año pasado estuvimos con Amalia, con mi mujer, dando una ronda de visita de clientes en la zona de Cuyo, lo que era el tema de lo que fue Mendoza y San Juan, y bueno, y ahí en San Juan, visitando clientes, vos estabas en una radio muy céntrica, una radio muy importante, y bueno, y ahí nos conocimos, hicimos varias notas, y luego de vuelta en Buenos Aires, continuamos con los bloques, la parte digital, la parte legal, con Amalia, y bueno, el tema es, ahora también estamos armando diferentes bloques buscando ayudar digamos, a la persona que hoy en día dice, bueno, tengo una idea, por ejemplo, ¿no? Pensemos en la persona. Quiero, no sé, hacer recetas de cocina, quiero hacer recetas de vida saludable, quiero hacer de fitness o de lo que sea. Por un Sí. lado, hoy estaba hablando con una persona, estaba hablando y me decía, mira, que hace presentaciones efectivas, o sea, hace coaching, me dice, mira, todo bien para empresas, pero me da vergüenza estar frente a cámara. Entonces, es un tema, ¿no? Que hay gente que, digamos, o sea, es muy buena, pero frente a cámara a veces te cohíbe, ¿no? De hecho, que pensá que ahora te están viendo X cantidad de gente, pero que esto queda grabado y después la gente te empieza a ver de acá, de Capital, de San Juan, de todos lados. O sea, ¿cómo hago yo, primero para vencer el miedo escénico? Yo decir, bueno, estoy en una cámara, que nadie me ve, estoy acá con un trípode de la cámara, pero del otro lado, no sé a cuánta gente impacto. Entonces, un poco el primer tema a resolver es el tema escénico. Fíjate vos que cuando hablamos de este temor al estar frente a cámara, no saber cómo resolver
determinadas situaciones genera este estado de ansiedad, de estrés que se va dando en las personas. Es totalmente natural. Algunos dicen, no, yo Vale. directamente no quiero porque me pongo mal. No es así. Hay algunas herramientas que nosotros podemos brindar ahora. La primera de ellas es la práctica. Y me vas a decir, pero Mara, ¿cómo más práctica? ¿Cómo hago? Bueno, ¿sabes que el amigo más cercano tuyo es el espejo? Tanto para Sí. las prácticas de locución, para las prácticas de cámara y demás, el espejo es el que te va a ayudar y el que te va a acompañar. Primero, en una instancia de ese primer paso que vas a dar, las prácticas frente al espejo son fundamentales, Luciano. Y siempre nos podemos ayudar, por ejemplo, marcando quizás un punto en el espejo, haciendo de cuenta que Sí. ese es el obturador de la cámara, entonces nosotros miramos y decimos, allí tengo el foco, ese va a ser mi punto a tener en cuenta, y es una de las primeras pautas que podemos tener en cuenta. Así es, también otro tema quizás, estamos hablando de tips, cosas muy de mirando fino, pero también uno sabe que arriba tiene la cámara en el celular, pero muchas veces uno se mira a uno mismo, hay gente que se mira hoy cómo aparezco y esas cosas demás, y olvida que el foco es lograr la comunicación con el tercero, no mirarse uno Exacto. mismo. Entonces, ¿para quién comunica? ¿Para uno o para el tercero que es el que quiere impactar? A veces es esa trampa, me parece. Fíjate vos que ese es un punto fundamental el que vos estás marcando, Luciano, porque, claro, surge esa tentación de mirarnos y decir, ay, aquí estoy, estaré bien con el cabello, las mujeres coquetas, Sí, los varones también, por supuesto, sí, por supuesto, y sí, sí, surge esa sí. tentación, pero tenemos que Sí, tratar de evitarla y poder tener nuestra presencia frente a cámara y tener en cuenta eso que vos dijiste. El mensaje no es para mí, es para el otro. para el otro. Lo que decía mi tío, por ejemplo, que bueno, lo quiero mucho, recién estuve con él, me decía, vos te parece como que estás leyendo, ¿no? Y era que estaba leyendo los mensajes de la gente. Pero Claro, también ese ruido, o sea, como que el eslabón comunicación se rompe por donde uno sea más débil. Apenas uno se equivoca en algo o hace algo mal, genera ese ruido. Mi tío decía, todo bien, pero estás leyendo. Yo no estaba leyendo los textos o lo que hablaba, porque lo sé, yo trabajo hace más de 15 años en esto. Lo que estaba haciendo era leyendo las consultas de la gente o para y que sea interactivo. Y entonces me decía, vos estás leyendo. fíjate Entonces, vos ¿cómo? O sea, que, tenía que crear, sí, sí, te escucho, decime. No, no, te decía eso que de tener en cuenta hasta esos detalles, digamos, mirar fíjate, acá y listo. fíjate que uno de los temas más importantes que se han hablado en distintos foros y demás con respecto a este tipo de transmisiones que hoy por hoy los estamos teniendo, lamentablemente digo, todos con y sin experiencia por el tema de la pandemia, de lo que nos está ocurriendo, es como que nos ha apresurado a acercarnos a esta tecnología, esta forma de comunicación que antes no estábamos quizás tan habituados, sí quizás los más jóvenes, pero habían un grupo de gente que no lo estaba empleando. Uno de los puntos a tener en cuenta, ¿sabes cuál es? En qué la gente se fija en eso que vos decías. Si está leyendo, si hay algo detrás de tu imagen, Sí. miran los puntos, a ver si hay un cuadro, a ver, y la gente se distrae con eso. Por eso es importante marcar una pared lisa, sin dibujos, y si lo es, Sí, no con algo que distraiga demasiado. Al igual que también lo que tenemos nosotras las mujeres. Como verás vos ahora, y también sí, los que nos están observando y acompañando en este momento, he obviado sí. de ponerme anillos, pulseras, y esto también ocurre cuando hacemos un acto en público, porque cuando a veces exageramos demasiada cantidad de accesorios, la gente se distrae, Luciano. Así es, creo que el tema por ahí también, uno ve los noticieros, que ahora los noticieros por el tema de la pandemia, muchos transmiten, o los programas de televisión transmiten desde la casa, es que a Sí, veces la gente tiene el escenario que sería el detrás de su casa. Entonces vos, es como que la gente busca chusmear, digamos, por decir así,
cómo es la casa, si la casa es grande, o sea, como que dice, uy, tengo la oportunidad de ver cómo vive. Es No, no, cierto. entonces como que es un distractor, porque digo, ¿qué quiero mostrar? ¿Cómo vivo o quiero mostrar, comunicar algo? Entonces ahí está el tema de cómo uno balancea, y de hecho en la herramienta Zoom, que también es otra herramienta más de Instagram, permite Sí. poner escenarios virtuales, o sea, con un croma que sería una pantalla verde, y lo que es verde, el sistema te lo interpreta como que ahí pone esa foto que uno quiere poner, que puede ser un living, puede ser lo que sea, y el tema el tema es cómo el croma, la gente piensa que uno tiene un super living, y en verdad lo que uno busca es, por ahí no mostrar la casa uno que uno quiere, porque uno quiere preservar un poco también la intimidad, la Sí. que uno tiene. Y con esta herramienta que vos estás comentando es muy práctica también porque ya vienen predeterminadas algunas imágenes que realmente son muy bonitas y que se pueden emplear y te cambian la presentación que tenés ante el otro y mostrás otra forma, ¿no? Tenés que tener en cuenta también ese tema de la iluminación que vos habías comentado la otra vez, que es muy importante, y sobre todo al elegir, fíjate vos, el panel este verde que se utiliza, en este caso se recomienda que si se usa un lienzo, por ejemplo, esté bien liso, porque si no, la cámara, como es algo completamente, digamos, de otra tecnología, no lo va a tomar bien y también al momento de mover nuestras manos va a ir generando ciertas sombras que se van a ver feas, si no van a tener una buena presentación. Entonces, al momento de tener estas herramientas también es importante cuidar los detalles, Luciano. Sí, también el tema por ahí, eso más en especial en los vivos, porque por ahí si uno lo hace editado, te posibilita todo lo que es postproducción, pero bueno, ya es Claro. un tema aparte que, no, que la postproducción, o sea, permite otras cosas que lo que no era el vivo. De hecho, bueno, a Deborah Plager creo que decían, che, bueno, prueba cuántas casas tenés, o tenés una casa con una cocina gigante, y en verdad era una foto, yo pongo una foto como que Claro. una casa de 5 metros, en verdad lo que quería era, digamos, por ahí no mostrar su casa, pero bueno, lleno de otro tema también importante para no irnos, porque también la gente va consultando, es el tema de, a veces el tema de no pisarse uno a otro, o sea, y luego lo hablamos ahí un poco fuera de cámara, el de no hace la locución, yo hablo, vos hablás, y los tiempos, cómo manejar los tiempos con el interruptor. Fíjate vos que ahí entra en juego el tema del delay que puede llegar a haber entre una emisión y otra. Es importante esto del pausado para darle el tiempo a nuestro interlocutor de poder meter un bocadillo. ¿Qué ocurre acá? Tiene que ver también con la velocidad en la cual nosotros nos expresamos. Hay personas que hablan demasiado rápida y esto es un poco más difícil poder meter un bocadillo con la otra persona. Pero ¿qué pasa cuando nos podemos ir acoplando y saber que le damos el paso al otro? Es mucho más clara la comunicación del mensaje y por supuesto también el producto final va a ser el deseado por todos. Vos sabés que es muy importante a tener en cuenta ese tema. No, sí lo veo, a veces a todos nos pasa. Estamos bien hablando como para la gente que se va uniendo con una locutora nacional, conductora de radio, y aspectos de cómo la locución puede ayudar a cualquiera que quiera armar un podcast, quiera armar un Sí. noticiero, una emisión en vivo, y los aspectos de presentación oral, cómo nos puede ayudar. Acá saludamos a la Radio del Campo, que siempre nos escucha, de Buenos Aires, y a las diferentes personas. Invito a todos los que quieran mandar sus consultas, que, bueno, que las pongan en vivo, las vamos a buscar solucionar, si no, el canal tuyo, Mara, es mara.carrizo, carrizo con doble R y Z, 7, mara.carrizo7, y ahí te puedes encontrar, y bueno, ahí vos sos locutora, haces todo tipo de trabajos que requieran la locución, así que en los tiempos donde uno está armando proyectos de todo tipo, seguramente te están convocando para poder armar una cortina, una presentación que suene más profesional de la que uno podría hacer.
Y con respecto a esto, precisamente podemos ir entrando ya en el tema del armado de ese mensaje que yo voy a compartir. Un discurso que puede ser para los compañeros profesionales de alguna empresa, puede ser en el ámbito académico, para colegas que están preparando quizás una clase para sus alumnos, o hasta en el mismo encuentro con un amigo, porque todo es importante. Este tema comunicacional no tan solo hoy queda en un momento del home office, que es el que se está teniendo en la mayoría de los casos, sino también a nivel de educación y formación profesional, que me parece que es algo muy interesante a tener en cuenta, porque nos acerca mucho más y nos da la posibilidad, por ejemplo, a quienes estamos en el interior, de poder tener otro tipo de contacto y llegada quizás a otros grupos que nos facilita precisamente la comunicación a través de las redes. Así es. Un poco un tema que me habían consultado es el tema de la pirámide comunicacional. Supongamos que yo voy a un programa de radio tuyo y me decís, bueno, ¿cuánto tiempo contamos? ¿5 minutos, 3 minutos, 10 minutos? Vos me decís, indicás, ¿cómo armamos si tenemos varios mensajes? Un poco lo hemos hablado en privado, pero quería que les contés a la gente, ¿cómo armamos el discurso para que sea efectivo en el tiempo que vos me pautás? Bien, el primer paso a tener en cuenta es la elección del tema del cual vamos a hablar, ¿sí? Eso lo hacemos a nivel general, ya sea en una presentación de radio, de televisión o a través de estos medios de comunicación que hoy tenemos como el Instagram. Elegimos nuestro tema. Una vez que tengamos el tema ya seleccionado, lo que vamos a hacer es saber cuánto es el tiempo del cual disponemos para poder hacer la selección de los temas de los cuales vamos a ir hablando, es decir, unos subtemas que vamos a empezar a desarrollar. Vos sabés que una persona habitualmente habla entre 120 y 130 palabras por minuto. Y aquí este va a ser nuestro punto de partida para saber cuál será el tiempo que vamos a dedicar a cada uno de esos temas principales y secundarios que vamos a compartir. Perfecto, me hace claro. Pero lo que me genera una duda ahí es que vos decís que tenemos X cantidad de tiempo, yo digo, bueno, tengo tantas palabras que puedo llegar a decir, pero también no depende de mí solo, porque estoy con vos. O sea, yo no sé qué temas me vas a decir vos, no sé si por ahí me puedo ir por las ramas, digo, por pensar cosas, cuánto tiempo vas a dedicar a las preguntas, si me haces alguna pregunta que me puede distraer, ¿cómo puedo combatir esos temas? Bueno, Manejarlo mejor. principalmente tenemos que tener el manejo de nuestro tema central, ¿sí? Si la entrevista, por ejemplo, no es pautada y no sabemos cuáles son las preguntas que nos van a hacer desde el medio, que por lo general eso es lo que ocurre en el ámbito de radio, no siempre se dan las preguntas previas para que sea más espontánea esa salida al aire, si lo hacemos en radio, ¿verdad? En este Claro. caso, cuando nosotros vamos a darlo en Instagram o en el Zoom o en cualquier otra plataforma, lo que vamos a tener precisamente es el condicionamiento del tiempo. Por lo general, yo aconsejo de 1 minuto y medio a 3 en el desarrollo de 3 ideas principales para que de allí en más, bueno, podamos ir desarrollando cada uno de esos temas. Claro, pero por ejemplo, si yo vos me decís, yo digamos, me llaman a hablar a tu programa y yo vos no Sí. te conozco, ¿cómo hago para, porque yo no sé cuánto tiempo de esos 6 minutos me vas a preguntar, si me vas a hacer la pregunta que yo pienso, por ahí me saca de contexto con alguna crisis que pasó en industria, que yo estoy, no, por ahí no en mi empresa, pero me piden hablar de algo que me descoloca. Entonces, ¿cómo hago para que la persona no maneje la entrevista, sino yo poder decir el mensaje que fui a decir? Porque muchas veces te van descolocando las preguntas no Y pautadas. previamente lo tenemos que hablar con el entrevistador. Eso sí, es uno de los puntos a tener en cuenta. Ahora, Claro, siempre se dice, hablaremos de determinado tema, ¿sí? Y por una regla de respeto, saber precisamente hasta dónde podemos llegar. Eso ya depende de cada periodista o de cada locutor, conductor
que haya en ese momento, ya sea en piso, en estudio o que esté en un móvil, por ejemplo. A veces se salen de contexto las cosas precisamente porque son en el vivo, no están planeadas con una anterioridad. En el caso que sí se pueda hacer, sale mucho más cuidado y, por supuesto, el tema de los tiempos es el que se respeta mucho más también. Y también entre hacer, o sea, lo que son las charlas en una radio, donde vos te contacto, digamos, físico, o vos estás en la cabina de la cabina técnica, por ahí a veces Sí, es más fácil ver al otro, y por ahí, cuando uno hace una charla, donde hace una charla por teléfono, el donde por ahí, teléfono. ahí se complica más ver los gestos, porque por ahí con los gestos uno se va, en radio se va manejando ciertos códigos para ver a dónde uno va. Ahí por teléfono se complica un poco. Fíjate vos que cuando eso ocurre, yo he tenido en el programa muchas entrevistas telefónicas y en ese caso lo que se trata de hacer, al menos yo a nivel personal, lo que hago es esperar al momento de que el interlocutor, el entrevistado, respira, hace un punto y termina la idea. Allí, en ese momento, es cuando se hace la siguiente pregunta para pasar a la segunda parte de la entrevista. Claro, pero es un timing, o sea, no todo el mundo está, a veces hay gente que se pone por ponerse nerviosa, a mí hasta me ha pasado que uno empieza con la idea y como que dice, bueno, tengo que leer media carilla, y como en ese momento te agarra nervio con ese en el aire, el famoso cartelito, te pone nervioso y querés cuanto antes terminar y hablas a 1000 por hora, entonces también un poco es, como decías vos, un ejercicio, porque esto se aplica, Sí. un poco le voy contando a la gente, tanto aquel que va a una entrevista en una radio, aquel que hace un podcast, aquel que va a hacer una presentación de un producto en una empresa, de un proyecto, o sea, no es que solamente la locución es una locutora de radio y un programa de radio. El hecho de tener unas técnicas vocales, no yo digo, decir locución es muy importante para llegar bien Sí. al público. ¿Qué opinas? Fíjate vos que el tema de la vocalización es más que fundamental, porque si de pronto yo estoy hablando así y no se me va a escuchar nada, hay gente que no abre bien la boca, entonces no vocaliza. Al no vocalizar es difícil poder entender el mensaje que me van a dar. Es una cuestión también de práctica, como recién lo estábamos diciendo, Luciano, y tiene que ver con la forma de expresarse de la gente. Hay muchos que tienen algunos problemas en cuanto a las muletillas, repiten demasiadas palabras que van usando precisamente como apoyo. ¿Por qué? Porque en ese momento la idea que querían compartir al mismo estado de ansiedad o de estrés no aparece rápidamente y a veces se hacen estas lagunas mentales y se comienza con el y empiezan a mirar Sí, de un lado a otro, ¿viste? todos tenemos. Y ocurre esto. Hay otros que dicen, ¿viste? O sea, como tratando de dar una idea, ¿viste? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Entonces, esas formas que tienen realmente no son las adecuadas y tenemos que tratar de que nuestra locución sea lo más clara posible. Haciendo ejercicios que son muy sencillos, hay uno que se llama, que es la M masticada, que es como para reírse, ¿no? Lo voy a hacer ahora. No, sí, Eh, pero Sí, lo vamos a hacer. Y en este a ver, caso es como si estuviéramos comiendo una manzana, ¿sí? Y pronunciamos la M. Y empezamos a mover todo sí, lo que es la musculatura de nuestra cara. Vos sabés que se genera muchísima tensión en la parte de nuestras mejillas, nuestro sí. cuello. Nuestro cuello es el punto fundamental a tener relajado. ¿Por qué? Aquí tenemos la base de la lengua. Y si vos ponés tus dedos Sí. en esta zona, Bueno, ¿sí? bueno, lo voy Ahí, haciendo. Sí. exacto, vas a Sí. notar que a medida que vamos hablando, esto va a ser como una caja sonora, ¿sí?
y vamos presionando y esto puede estar o más duro o más blandito y es el nivel de contractura que podemos llegar a tener. Fíjate vos que cuando estamos con un problema de cervicalgia, de Claro, lumbalgia, por la posición la cual tenemos, allí me voy a poner de costado, ¿sí? Hay muchas personas que tienen esta postura encorvada. Esa postura encorvada, sí. encorvada hace que toda nuestra columna no esté derecha. Eso genera que la vocalización, la proyección de nuestra voz, ¿sí? Sí, Se vea con una barrera. ¿Y qué ocurre allí? Nos falta el aire, nos agitamos, no se entiende lo que hablamos y debemos recordar que la postura siempre es erguida, no así, sí. con los brazos hacia adelante o caídos, como si tuviéramos el peso del mundo en nuestra espalda. Tenemos que estar con una postura erguida, derecha, pero no tensa, porque si no, se tensa toda la parte de cuello. Y aquí Sí, tenemos un montón de músculos que se contracturan, está el esternocleidomastoideo, que es aquel que conecta toda la parte de nuestro hombro, va hacia lo que es la terminación de la mejilla, el lóbulo, y claro. genera dolor de cabeza, dolor de muelas aparentemente, y no es esto. Genera dolor de oído. ¿Y por qué? Porque las terminaciones nerviosas conectan oído, Sí, parte del maxilar superior e inferior, la contractura sí. genera un dolor muy intenso y parece que nos doliera la muela. Vas al Sí. odontólogo y resulta que no es la muela, que es una gran contractura Sí. muscular. Por eso es tan importante que podamos estar relajados frente a la cámara. Sí. No, que acá me dicen, me están diciendo los consejos que dicen, estar más derecho, ¿no? Así que justamente estamos hablando de ejercicios y bueno, hay que hacerle caso a los profesionales que dicen, y bueno, ¿verdad? O sea, yo digo, creo que uno aprende todos los días y por eso el tema de los vivos, el tema de recurrir a profesionales nos ayuda digamos, aprender, a corregir lo que estamos mal. Lo que siempre buscamos es aquello que está mal, corregirlo, no es decir, bueno, el mensaje ya llegó, sino corregir, como decís vos, los ejercicios, si uno salía medio mal, o sea, el pequeño error hace, creo, que el lenguaje o el mensaje final llegue mal. Totalmente. Y lo más importante a esto es el tema de estar relajados. Por eso el tema de la relajación previa al momento a salir al aire es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a estar combatiendo el estrés, vamos a tener una mejor comunicación con el otro, nuestro tono de voz va a estar más relajado, nuestro volumen de voz, la intensidad, la actitud que vamos a tener va a ser otra. Porque si yo estoy tensa, no le voy a dar credibilidad al mensaje que le voy a dar, Luciano. Si vos ves que yo estoy dudando de lo que digo, no doy credibilidad. Entonces el mensaje no llega como debe ser. Así es, parece como que quizás lo que decía vos es que yo digo algo y la voz dice lo contrario. Exactamente, porque tenemos que combinar la parte verbal también con la gestual. Por eso no podemos decir, ay, qué alegría que tengo, qué alegría que tengo. Cambia todo. Nuestro gesto también habla. Nos acompañamos de los gestos. Es muy importante tener en cuenta eso también. Bueno, acá por un lado, disculpame que me voy un poquito del tema, quizás las temas son recontra interesantes, yo me siento identificado con el tema postural y Sí. quizás pues soy alto, a veces tengo dolores de espalda y demás, y por ahí yo me sentía recién lo de la postura. Acá nos saludan desde Ecuador, gente que está viendo de Ecuador, así que bueno, les saludamos, les comentamos a todo el mundo que se está uniendo que esto después va a quedar grabado en la página de Luciano Corbela, que pueden verlo después cuando quieran. Si tienen consultas de locución o la quieren contactar a Mara, es mara.carrizo7 con doble R y Z, 7 con el numerito, y ella sube
bueno, acá dice que le gusta el tema, así que bueno, gracias, saludos a la gente de Ecuador. La idea después sería que después, si querés, algún otro día también te tengamos con más consejos. Yo creo que es algo que es muy interesante, porque todos nos sentimos identificados, porque como decía un poco antes, nosotros o te invitan a un programa de radio, o tenés que estar en la tele, peor todavía, ¿no? Porque en la tele está todo lo que es, todo lo que Sí. vos decís, más el tema de las manos, el tema físico, corporal, dónde pongo las manos, y si yo estoy por ejemplo, en un noticiero o parado con otra persona, mientras la otra persona habla, ¿qué posición me pongo? ¿No? Pero bueno, ya son puntos para otra vez, porque si no, creo que son tantos temas los que vamos a hablar Sí. que hay un poco otro tema que decía era el tema del el cambio en la radio que vino con lo digital. ¿Cómo lo ves en lo que era la radio tradicional? La gente escuchaba, estaba la televisión, la radio, el diario, y ahora la diversidad de medios que hay. ¿Cómo lo ves vos en tu profesión? Mira, nos reinventamos cada día. Antes teníamos la radio tradicional con un operador, con un locutor. Luego llegó el momento de esa radio FM donde teníamos tan solo el locutor operador, que era el que estaba armando todo con esa salida al aire, como las radios en Estados Unidos, con otro formato, y creo que nos vamos ayornando. La radio yo la siento en el alma, me encanta, es algo que siempre defiendo. Creo que es algo que no pasa de moda, pero sí que se tiene que ir ayornando a estas nuevas tecnologías, a este nuevo tiempo, porque todo cambia. Entonces tenemos que ir evolucionando con esto y de la mejor manera posible es aceptando estos cambios y también cada uno de nosotros ir capacitándose en cada uno de los rubros. ¿Sabes por qué, Luciano? Porque también está este momento de la capacitación profesional, que es muy importante. Nosotros no debemos dejar decir, bueno, ya me recibí, soy locutor nacional y termino, o soy licenciado en medios de comunicación y termino. Esta es una tarea que es igual que la del médico, aquellos que están en marketing como tú. Es día a día, todos los días algo nos sorprende. Entonces nos tenemos que ayornar de la mejor manera y por supuesto tendremos nuestros errores, nuestras formas de ir equivocándonos, pero a medida que vamos a ir avanzando, esto se va a ir mejorando y por supuesto vamos a poder tener un mejor nivel de comunicación, que es al cual yo aspiro profesionalmente y personalmente, llegando con empatía y con la verdad, que es lo más importante en todo esto del mensaje, ¿no? Acá, disculpa, acá me estoy leyendo un poco mientras vos decías, el Sí, tema, también le digo a la gente que hace los Instagram en vivo, el tema es que uno tiene que estar, por un lado, sabe que uno tiene una determinada cantidad de tiempo, como decías vos, o sea, sí, luego tiene que ver digamos, la cantidad de consultas que hay, para ver, porque muchas veces uno planea algo y luego ve que hay más interés por un tema que, o sea, por una categoría, como decías vos, por un subtema que por otro. Entonces, como que a veces de acuerdo al interés de la gente, uno va armando un poco en vivo. Ese es lo que tiene a sí, diferencia de un programa de radio, donde vos decís, tengo una hora, tengo tal invitado, guste o no guste, va esto. Acá es como que es la famosa cucaracha que usan, viste, la tele, que el productor le va diciendo que te habla tal tema, estira esto, no va. Acá un poco, esa cucaracha serían los mensajes que uno va viendo, porque va viendo que tal tema, y a lo mejor hay menos seguidores, y cuando uno habla de tal tema va a ir más seguidores. Entonces, como que uno tiene que tener en cuenta cómo lo transmite, cómo transmitís vos, qué temas van gustando o no, cómo lo decís, o sea, como que hay muchas cosas. Y un poco acá me lo están pidiendo, sé que gustó, porque veo que la gente pregunta, y siguiendo bueno, agradeciéndote, como siempre, de estar acá en el programa, es más tips corporales me están pidiendo. Como recién bien, hablaste del tema de la postura, sí, sé que eso gustó, o sea, como dijiste recién, para los que no estaban, dijimos, de proyectar la voz acá más abierto para que comunique bien, bien abierta digamos, el pulmón para proyectar bien y no encorvado. Y eso marca cómo lo vas a decir.
Otro de los puntos a tener en cuenta es la ropa que vamos a usar, Luciano. Vos sabés que en el caso de las mujeres, por ejemplo, Sí, usan muchos jeans, pantalones demasiado ajustados y cuando nosotros ajustamos demasiado la zona del estómago, no permitimos precisamente que haya el movimiento normal del diafragma. ¿Por qué? Lo dijimos ya en otro encuentro. La sí, sí, respiración sí. postodiafragmática o la respiración diafragmática, que es aquella en la cual inspiramos por nariz y retenemos un momento y soltamos a medida que vamos hablando, debe Claro, tener precisamente la posibilidad de que nuestro estómago se infle como si fuera un balón o un globo. Entonces, inspiramos, retenemos, allí el diafragma está trabajando, a medida que estoy hablando, ese aire se va exhalando y es el que me permite llegar sin gritar, con un buen caudal de respiración y, por claro, supuesto, con un mensaje claro. Pero si de pronto las mujeres o también los hombres, atención a esto, llenan mucho su claro. estómago antes de la presentación, comen copiosamente o beben demasiado líquido, no hay espacio en el estómago Sí. para que pueda trabajar bien ese diafragma y pueda hacer esa forma de ondulación que es la que necesitamos. Así que, primera cosa a tener en cuenta es la ropa que sea cómoda, no demasiado ajustada. El tema de la postura, erguidos, derechos, pero relajados, Sí, no tensos. Y por sí. supuesto, también tener en cuenta el tema de la respiración. La respiración, también un tema que, digamos, yo tuve, después de la charla que tuvimos con vos en vivo hace un par de días, un poco estuve investigando, ¿no? Porque me llamó la atención, viste, la respiración, entonces tuve, che, me interesó mucho, ¿no? O sea, el hecho de respirar con el pulmón, respirar desde el estómago, desde el diafragma, y el tema de poder hacer frases cortas para no quedarse con, si yo doy una frase de 2 minutos, me voy a quedar como jadeando. Exacto, porque no vas a tener el caudal suficiente de aire retenido para poder hacer tu locución. Por eso Sí, tenemos que tener práctica en este tema. El manejo de la claro, respiración es fundamental, no tan solo para quienes van a hacer uso profesional de su voz, sino a nivel general, los docentes que también tienen que tener un cuidado específico de las cuerdas vocales, porque si vos te fijas, hay una brecha que se da en cuanto a los informes médicos que presentan los docentes. Y la mayoría es porque tienen problemas en sus cuerdas vocales. Nódulos, se quedan sin voz, y dice, estoy sin voz, no puedo hablar nada. Comienzan con una locución que se entiende y luego al finalizar la clase, en la última hora de clase, llegan con un hilo de voz. Eso es lo que dicen los docentes o aquellos que usan su voz profesionalmente y no la claro. usan como corresponde, por el mal uso del aire, precisamente, porque no saben respirar. No, pero estoy pensando lo que decís vos. Y lo que vos decís, yo, suponete que vos tenés que conducir un programa de 3 horas, 4 horas, no poniendo música en el medio, que ahí vos te permite relajar, sino algo que requiera, por ejemplo, en el caso mío, me toca dar charlas de 3 horas. En el medio la gente va participando, no es que estoy todo el tiempo hablando. Me ha pasado que a veces lo he manejado bien, pero te pasa el tema de cómo manejar ese resto. De decir, porque si te comes la cancha al principio y hablas con todo, al último, si vos te quedás con un hilo de voz. Entonces, ¿cómo mantener y cuidar la voz, el tema decía el tema de respiración, para que yo poder decir, bueno, tengo 3 horas que hablar, voy a hablar con el público, que me voy a dar feedback, va a dar descanso, juegos, pero el tono, si uno es monótono en el tono, para cuidar esa voz, porque me falta resto, a lo último mi mensaje va a ser muy pobre. ¿Cómo hacemos para mantener 3 horas? O Tenemos cuatro, que lo que sea. aprender a usar los silencios, las pausas, la intensidad de nuestra voz,
porque con nuestra voz le vamos a dar la importancia a ese mensaje o a ese texto que queremos compartir. Hay distintas formas de presentarse ante un público. En este caso, cuando lo hacemos ante un auditorio de 50 personas, por ejemplo, que es mínimo, para dar una charla X, tenemos que tratar de ser atractivos para que la gente tenga nuestra atención. Y de esa manera hacer el contacto visual con el otro, hacer un pequeño recorrido con nuestra mirada en nuestros primeros personas que están allí en ese público y sobre todas las cosas, ¿sabes qué? Es jugar con nuestra voz. ¿A qué me refiero con esto? Hacer de cuenta, yo siempre digo, como que es una ola, ¿verdad? Subimos, bajamos en la intensidad, es como cuando estamos escuchando una canción. A mí me encanta la música. Si nosotros escuchamos todo el tiempo un mismo estilo musical, vamos a estar planos, monocordes. Entonces, lo que debemos hacer es, con nuestra voz, yo ahora estoy haciendo una pausa. Nuestra voz, pausa, le vamos a dar la intensidad necesaria. Con nuestro cuerpo vamos a acompañar también ese mensaje y qué es lo que queremos transmitir al otro. Uno de los puntos fundamentales que yo encuentro en esto, Luciano, ¿sabes cuál es? Es la empatía. La empatía que puedo generar con mi público y sobre todo el ser naturales. Porque el público, tanto el que está en un auditorio como el que está al otro lado mirando esta grabación o mirando el vivo que estamos haciendo en este momento, primero, ¿se dan cuenta si sabemos del tema o no? ¿Se dan cuenta si estamos mintiendo? ¿Se dan cuenta si estamos alargando un tema porque se nos ha olvidado una parte de lo que queríamos decir? Por eso, yo siempre recomiendo, en este caso, cuando tengo los alumnos, yo les digo, cuando vayan a elegir un tema, que sea un tema con el cual ustedes se sientan cómodos. Si de pronto es un tema que se los da a la empresa y lo tienen que desarrollar, y no es un tema que es el fuerte de ustedes, con mayor razón van a tener que prepararlo en información de lo que vamos a necesitar. Es decir, si vamos a hablar 1 hora, tenemos que tener información de 2 horas, ¿sí? Siempre más vale que nos sobre información y no que nos falte. Cuando hacemos ese feedback con el público o con el oyente o con quien está del otro lado y nos está mandando mensajes, así como los que mandan ahora en este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Prestarles atención a ellos también, porque están siendo parte de esta presentación. Entonces, esperar ese momento de la pregunta, de la repregunta y ser claros con la intención de nuestro mensaje. Y respecto un poco, quería hablar del tema del tono y estilo. O sea, si uno es muy monocorde en la frase, es como que un poco la gente se aburre porque es como decís, va todo en el mismo estilo. ¿Cómo manejar el énfasis en determinadas frases para que sea como un juego, como que vos, digamos, dibujes con tu voz? No sé si la palabra es dibujar, pero si sea monótono, la gente se aburre. Entonces, ¿cómo hacer que tu diálogo, como en un minuto, qué me dirías vos para darle intensidad y juego a tu voz? Lean poesía, en voz alta, poesía, sí. ¿Sabes por qué? Porque acá en la poesía tenés el máximo de expresión. Tenés los puntos, las comas, la intención que le querés dar. Y vos allí en ese momento estás interpretando. Te conviertes en el actor de esa poesía. Cuando vos tenés la práctica de la intención que vas a compartir en esa poesía, te puedo asegurar que el texto que te den para que vos lo compartas, ya sea en un vivo, en una locución que quede grabado en off, sin imagen, que nadie te vea, va a salir perfecta. Perfecta. Primero, leer mucho en voz alta. Segundo, tiempos, los puntos, las comas. Y otra cosa importante, la poesía. Eso es lo que yo recomiendo.
Siempre recomiendo eso porque me parece que es una de las herramientas donde podés encontrar precisamente una variación de tonos, de estilos y de intenciones, sobre todo. Sí. No, creo que eso, estamos un poco recién revisando el tema del cuánto tiempo tenemos para el final. Entonces, tenemos 5 minutos y un poco no me quería, digamos, antes que por Instagram te corta, o sea, sabes que en eso es tirano. Entonces, si nos seguimos, bueno, entonces para entrar en los últimos 5 minutos finales, un poco te quería agradecer todos estos tips. Creo que la verdad son muy útiles, son para volverlos a escuchar tranquilos y ver qué cosas uno puede mejorar. Como decía, a veces me decían recién el tema postural. En el caso mío, digo, para cada uno se ve reflejado en algo, pero como dijiste, lo que queremos es que no haya ruidos comunicacionales entre el que emite y el que recibe el mensaje. Todos esos ruidos hacen que, si vos decís, yo no soy creíble, no me van a escuchar. Si yo no soy atractivo, no me van no me van a escuchar. Así que no, te agradezco muchísimo este tiempo. Creo que la verdad, todo lo que es locución, más allá de conducir un programa de radio, creo que cualquiera de nosotros es para decir, bueno, ¿qué parte estoy mal? ¿No? A lo mejor hoy me decían la postura, por decir algo. Entonces el otro, ¿qué parte está mal? El tema de la respiración, o el tema, otro tema que hablamos recién, un poco para hacer una síntesis, el tema de que no sea un monólogo de una parte, sino que se escuchen uno y otro. O sea, uno y otro, y acá lo que me está pidiendo Amalia es si vos querés un día participar en el noticiero de los domingos a las 8 de la noche, estás más que invitada, hacemos pensaron, no te quiero, lo pide la gente acá me dicen, ¿no? Lo pide Bueno, la gente, ¿no? Pero si querés, la verdad estás más que invitada, creo que es muy bueno que la gente te conozca en Buenos Aires, con una gran locutora, Mara Carrizo, que puedan visitarte y que nos dejes, más allá de tu Instagram, cómo te pueden contactar y que nos des esos datos tuyos para ir cerrando con la voz de locutora para darle ese, ese énfasis especial y cerramos este vivo. Gracias por todo. gracias por el contacto. Se pueden poner en contacto a través del correo electrónico que es maracarrizo@yahoo.com.ar. Recordar, elección de tema, un tema que a mí me guste, que me apasione, seguramente si yo tengo en cuenta la cantidad de tiempo en la cual voy a estar al aire, 5 minutos, te recomiendo eso, el control del tiempo, fundamental, 120 palabras aproximadamente por minuto, en 5 minutos 650 palabras, como para ir armando nuestro primer tema y sobre todo la respiración, la relajación, la postura y éxitos para todos. Muchísimas gracias, creo que la síntesis fue más que buena de lo que dijiste, te agradezco muchísimo por este tiempo que nos diste, me gustaría que sigamos con más charlas, creo que pueden ser muy útiles, la vamos a subir acá a mi Instagram, que es Luciano Corbella, pero después podemos difundirlas y subirlas en YouTube o como vos quieras para que también te subir en tu Instagram y difundas todo en todo el país, que es lo bueno que tienen. Para que no me corten, les agradezco a todo el público que nos vio, que hizo preguntas, la verdad se me mantuvo muy interesada, la gente. Entonces, bueno, seguramente habrá muchos que me preguntaron cómo verlo, bueno, lo pueden ver después. Te agradezco este tiempo y antes que me nos echen, te agradezco y te espero en próximas oportunidades. ¿Lo aceptás? Muchas gracias, Luciano. Dale, muchas gracias por haber estado acá con nosotros.